Enterré a mi esposo hace 7 meses. 7 meses llorando cada noche en nuestra cama vacía. 7 meses visitando su tumba cada domingo con flores frescas. 7 meses sintiendo que mi vida había terminado a los 54 años. Pero hace 3 semanas lo vi. Vi a Mateo comprando pulpo en el mercado de San Miguel un sábado por la mañana. El mismo hombre que yo misma vestí para su funeral. El mismo hombre cuyo ataúd vi descender a la tierra. El mismo hombre cuya lápida visito religiosamente cada semana. Estaba vivo, o yo me estaba volviendo completamente loca. Me llamo Elena Navarro. Tengo 54 años. Y lo que descubrí después de ver ese fantasma cambió todo lo que creía saber sobre mi esposo, sobre el amor y sobre los secretos que las familias guardan durante toda una vida. Si alguna vez has amado a alguien con todo tu corazón, si alguna vez has perdido a ese alguien, o si alguna vez te has preguntado qué harías si lo imposible se volviera real, entonces necesitas escuchar mi historia. Porque a veces los muertos no están tan muertos como pensamos. Y a veces el mayor amor de tu vida puede venir de donde menos lo esperas. Era sábado 3 de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque ese día habría sido el cumpleaños número 55 de Mateo. Cada año durante 30 años de matrimonio, yo le preparaba su desayuno favorito, tortilla española, con jamón serrano, pan tostado con tomate y café con leche exactamente como le gustaba, con 2 terrones de azúcar. Pero este año no había Mateo que celebrar. Me desperté sola en nuestra cama king size, mirando el lado vacío donde él solía dormir. Su almohada todavía estaba allí, todavía olía débilmente a su colonia. Yo no había podido cambiar las sábanas. No podía. Era lo último que quedaba de él, su olor, su presencia fantasmal en nuestra habitación. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré al aire vacío. El silencio me respondió. Como siempre, me levanté despacio sintiendo el peso de mis 54 años más fuerte que nunca. No es que sea vieja, no realmente, pero el dolor te envejece. El dolor te roba años que nunca recuperarás. 7 meses de llorar cada noche, de apenas comer, de preguntarte por qué sigues aquí cuando la mitad de tu alma ya se fue. Fui a la cocina descalza, arrastrando los pies por el pasillo de nuestro piso en Malasaña, un apartamento de 2 habitaciones que compramos hace 20 años, cuando Madrid todavía era asequible, cuando Mateo y yo éramos jóvenes y teníamos toda una vida por delante. Ahora las paredes estaban llenas de fotografías. Mateo y yo en nuestra boda hace 30 años. Tan jóvenes, tan estúpidamente felices. Mateo con nuestra hija Carmen el día de su graduación de Derecho. Mateo con nuestro hijo Lucas en la obra de construcción de su primer proyecto como arquitecto. Mateo, Mateo, Mateo por todas partes. Pero ningún Mateo real. Solo recuerdos. Solo fantasmas de papel. Preparé café porque eso es lo que haces cuando no sabes qué más hacer. La rutina te salva cuando todo lo demás se derrumba. Café, tostada, sentarme en la mesa de la cocina mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa de Madrid un sábado por la mañana. La gente pasaba riendo, hablando, viviendo. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía el mundo a seguir girando cuando Mateo ya no estaba en él? Mi teléfono sonó. Carmen, mi hija. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonaba preocupada. Siempre sonaba preocupada últimamente. «Sí, cariño, estoy bien. Mamá, sé qué día es hoy. ¿Quieres que vaya Lucas y yo podemos...?» No la interrumpí rápidamente. «Estoy bien, de verdad. Voy a ir al mercado a comprar cosas frescas, mantenerme ocupada». «¿Estás segura? No me gusta que estés sola en un día como hoy. Carmen, tengo 54 años, no 84. Puedo cuidarme sola». Hubo una pausa. Sabía lo que estaba pensando. Que yo no estaba bien. Que no había estado bien desde el funeral. Que probablemente necesitaba más terapia, más medicación, más... algo. «Está bien, mamá, pero llámame si necesitas algo». Vale, mi amor. «Te quiero. Yo también te quiero». Colgué y miré mi café ahora frío. Carmen tenía razón en preocuparse. Yo no estaba bien. ¿Cómo podía estar bien cuando la mitad de mí había muerto con Mateo? Pero tenía razón en una cosa. Necesitaba salir. Necesitaba aire. Necesitaba pretender que era una persona normal, haciendo cosas normales. Un sábado normal. Me vestí con lo primero que encontré: jeans, una blusa azul marino, zapatillas cómodas. No me maquillé. ¿Para qué? No había nadie a quien impresionar. Mateo siempre decía que yo era hermosa sin maquillaje,
con mi cabello castaño claro recogido en una cola de caballo simple, con mi cara lavada y mis ojos verdes que él juraba que eran del color del mar Mediterráneo. Pero Mateo ya no estaba aquí para ver mis ojos. Tomé mi bolso de tela reutilizable. Mateo siempre insistía en ser ecológico, y salí del apartamento. El sol de marzo era suave, casi tímido. Madrid en primavera, la época favorita de Mateo. Solíamos caminar por el Retiro los sábados tomados de la mano como dos adolescentes enamorados, incluso después de 30 años juntos. Ahora caminaba sola, mis manos vacías, mi corazón vacío. Decidí ir al mercado de San Miguel. Mateo amaba ese lugar. Le encantaban los mariscos frescos, especialmente el pulpo. Siempre decía que algún día abriríamos un pequeño restaurante de mariscos como los de su Galicia natal. Era su sueño secreto el que nunca cumplió porque se quedó como contable en una empresa de seguros durante 25 años para poder pagar nuestra hipoteca, la educación de nuestros hijos, la vida segura y estable que construimos juntos. Tantos sueños sin cumplir, tantos algún día que nunca llegaron. El mercado estaba lleno de vida un sábado a las 11 de la mañana. Turistas tomando fotos, madrileños comprando ingredientes para sus comidas dominicales, el olor a jamón y queso y mariscos frescos llenando el aire. Usualmente este lugar me hacía feliz. Hoy solo me hacía sentir más sola. Me dirigí al puesto de pescados y mariscos donde un hombre mayor de barba blanca vendía los mejores productos del Atlántico. Mateo y yo veníamos aquí cada 2 semanas. El vendedor ya ni siquiera nos preguntaba qué queríamos, sabía que Mateo siempre pedía pulpo fresco para hacer pulpo a la gallega. Señora Navarro, me saludó el vendedor, su sonrisa desvaneciéndose cuando me vio. ¿Cómo está? Bien, Paco. Tienes pulpo fresco hoy siempre para usted, señora. El mejor de Galicia, como le gustaba a don Mateo. Su nombre. Escuchar su nombre en voz alta todavía me dolía físicamente como un puñetazo al estómago. Gracias, murmuré mirando hacia abajo, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas. Paco empezó a envolver el pulpo en papel, sus manos expertas trabajando rápido. Yo miraba hacia otro lado intentando componerme cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz que conocía tan bien como la mía propia. ¿Cuánto cuesta el pulpo hoy, don Paco? Me quedé congelada. Esa voz, esa manera de hablar. Ese ligero acento gallego que Mateo nunca pudo quitarse del todo, incluso después de 30 años en Madrid. Era imposible. Giré lentamente, casi con miedo de lo que vería. Y ahí estaba. Mateo, mi esposo muerto, parado a 3 metros de mí, vestido con jeans y una camisa blanca, sosteniendo una bolsa de tela reutilizable exactamente como la mía, mirando el pescado en el mostrador, con esa expresión concentrada que ponía cuando estaba decidiendo qué comprar. El mundo se detuvo, mi corazón se detuvo, todo se detuvo. Era él, la misma estatura, 1,80 m exactos, la misma complexión delgado pero fuerte, el mismo cabello oscuro con canas en las sienes, la misma manera de pararse con el peso ligeramente sobre su pierna derecha, porque la izquierda le dolía desde aquel accidente en bicicleta hace años. Mateo, susurré. Pero mi voz no salió. Se quedó atrapada en mi garganta, ahogada por el shock, por la imposibilidad de lo que estaba viendo. Di un paso hacia él, luego otro. Mis manos temblaban. Mi visión se volvía borrosa. Estaba alucinando. Me había vuelto finalmente loca de tanto dolor. Mateo, esta vez mi voz salió débil, rota, apenas un susurro. Él no se volteó. Seguía hablando con Paco sobre el precio del pulpo, sobre si estaba lo suficientemente fresco, sobre cuál era la mejor manera de cocinarlo. Di otro paso. Ahora estaba a menos de 2 metros. Podía ver su perfil. Podía ver la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, la que se hizo cuando tenía 12 años y se cayó de una bicicleta. Mateo me contó esa historia en nuestra tercera cita, me mostró la cicatriz, me dejó trazarla con mi dedo mientras nos besábamos bajo las estrellas. Esta persona tenía la misma cicatriz, en el mismo lugar. Exacta. Mateo, dije más fuerte, mi mano extendiéndose hacia él. Él se volteó. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento todo dentro de mí se rompió. Era él. Los mismos ojos marrones con motas doradas. La misma nariz ligeramente torcida que siempre fue tan perfectamente imperfecta. La misma boca que besé 1000 veces, 10.000 veces, tantas veces, que perdí la cuenta. Mateo, sollocé dando el último paso hacia él, mis brazos extendiéndose, lágrimas corriendo por mi cara. Mateo, mi amor, ¿cómo es posible?
Mis manos alcanzaron su camisa agarrándola sintiendo la tela real bajo mis dedos. Él era real, sólido, cálido, vivo. Pero entonces él habló. Disculpe, señora, dijo, dando un paso atrás, sus ojos llenos de confusión y un poco de alarma. Creo que me confunde con alguien. Me quedé congelada, mis manos todavía extendidas, mi cara todavía mojada de lágrimas. El mercado seguía bullendo alrededor de nosotros, pero yo solo podía escuchar el rugido de mi propia sangre en mis oídos. ¿Qué susurré? No, no eres tú. Eres... Señora, de verdad no la conozco, dijo él ahora claramente incómodo, mirando alrededor como buscando ayuda. No negué con la cabeza violentamente. No, tú eres Mateo. Tú eres mi esposo. Tú... Señora Navarro, la voz de Paco interrumpió suave pero firme. ¿Está bien? ¿Necesita sentarse? No podía respirar. El mercado empezó a girar. Las luces se volvieron demasiado brillantes. Los sonidos demasiado fuertes. Y este hombre con el rostro de Mateo, con la voz de Mateo, con la cicatriz de Mateo, me miraba como si fuera una extraña loca. Tú estás muerto, susurré. Te vi morir. Fui a tu funeral. El mundo se inclinó. Sentí mis piernas ceder. El suelo se acercó rápidamente. Y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue ese rostro, el rostro de Mateo mirándome con preocupación, sus manos alcanzándome, su voz diciendo algo que no pude entender. Luego oscuridad. Me desperté en una cama de hospital. Las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Todo olía a antiséptico y tristeza, ese olor particular que solo los hospitales tienen. Mi cabeza pulsaba con un dolor sordo. Alguien sostenía mi mano. Mamá, estoy aquí. Carmen. La voz de mi hija me trajo de vuelta a la realidad. Parpadeé varias veces enfocando mi visión. Ahí estaba ella, su rostro hermoso pero preocupado, sus ojos, los ojos verdes que heredó de mí brillantes, con lágrimas no derramadas. ¿Qué pasó? Mi voz sonaba rasposa, extraña. Te desmayaste en el mercado, dijo Carmen apretando mi mano. Un hombre llamó a la ambulancia. Los paramédicos dijeron que tuviste un episodio de presión arterial baja, probablemente por el estrés, y... El hombre la interrumpí incorporándome demasiado rápido. La habitación giró. ¿Dónde está el hombre, mamá? Cálmate. Los doctores dicen que necesitas descansar. Carmen, agarré su brazo tal vez demasiado fuerte. El hombre que me encontró. ¿Dónde está Carmen? Intercambió una mirada con alguien más en la habitación. Giré mi cabeza y vi a Lucas, mi hijo, parado cerca de la puerta, sus manos en los bolsillos, luciendo incómodo. Se fue, mamá, dijo Lucas suavemente. Le dijimos que estabas bien, y él... Se fue. Dijo que tenía que llegar a su trabajo. No, negué con la cabeza, el pánico subiendo en mi garganta. No necesito hablar con él. Necesito... Elena. Una voz nueva. Me volteé hacia la puerta y vi a la doctora Isabel Mendoza, mi psicóloga desde el funeral de Mateo. Una mujer de unos 50 años, cabello corto y gris, ojos amables pero profesionales. Carmen debió haberla llamado. Doctora Mendoza, dije, y odiaba cómo mi voz sonaba débil, asustada como una niña pequeña. Ella se acercó, sentándose en la silla al lado de mi cama. Carmen, Lucas, ¿podrían darnos un momento?, preguntó gentilmente. Mis hijos intercambiaron miradas preocupadas, pero obedecieron saliendo de la habitación y cerrando la puerta detrás de ellos. La doctora Mendoza se volteó hacia mí, sus manos cruzadas sobre su regazo. Elena, los paramédicos me dijeron lo que pasó. Dijeron que estabas gritándole a un extraño, llamándolo por el nombre de Mateo. No era un extraño, dije, mi voz más firme ahora. Era él, era Mateo. Tenía su cara, su voz, su... Elena me interrumpió suavemente. Mateo murió hace 7 meses. Tú estuviste en su funeral, viste su cuerpo, firmaste el certificado de defunción. Lo sé, las lágrimas empezaron a caer otra vez. Lo sé, pero este hombre era idéntico. No solo parecido, idéntico. El dolor puede hacer que nuestro cerebro vea cosas que no están ahí, dijo la doctora Mendoza, especialmente en fechas significativas. Hoy es el cumpleaños de Mateo, ¿verdad? Asentí miserablemente. Tu mente está buscando a Mateo porque hoy es un día difícil. Es completamente normal que... No la interrumpí. No, esto no fue mi imaginación. Este hombre existía. Los paramédicos lo vieron. Carmen dijo que él llamó a la ambulancia.
¿Cómo puede ser una alucinación si otras personas lo vieron? La doctora Mendoza hizo una pausa. Tienes razón, admitió. Hubo un hombre que te ayudó. Pero eso no significa que era Mateo. Significa que era un hombre que se parecía a Mateo. Madrid tiene millones de personas, Elena. Las coincidencias pasan. Quería creerla. Parte de mí, la parte racional, la parte que había sido maestra de primaria durante 20 años antes de retirarme, sabía que ella tenía razón. Mateo estaba muerto. Yo había visto su cuerpo en el ataúd. Había puesto mi mano sobre su pecho frío y silencioso, esperando sentir un latido que nunca vino. Pero otra parte de mí, la parte que acababa de ver esos ojos marrones con motas doradas, esa cicatriz en la ceja, esa manera exacta de pararse. Necesito encontrarlo, dije en voz baja. ¿Qué necesito encontrar a ese hombre? Necesito ver si... Elena, eso no es saludable. La doctora Mendoza se inclinó hacia adelante. Buscar a extraños porque se parecen a tu esposo fallecido no es una manera sana de procesar tu dolor. No me importa si es saludable, dije, y me sorprendió mi propia vehemencia. Necesito saber. Por favor, doctora. Puede entender eso, solo necesito saber. Ella me miró durante un largo momento, luego suspiró. Voy a incrementar tu dosis de antidepresivos, dijo. Y quiero verte 2 veces por semana en lugar de una. Este episodio me preocupa, Elena. No quiero que te lastimes persiguiendo fantasmas. Fantasmas. Esa palabra otra vez. Pero yo sabía lo que vi. Y no era un fantasma. Me dieron de alta del hospital esa tarde con instrucciones de descansar y una nueva prescripción para antidepresivos más fuertes. Carmen insistió en llevarme a casa y quedarse conmigo esa noche. Lucas trajo comida china, mi favorita, aunque ya no tenía mucho sabor últimamente. Nada lo tenía. Pero yo no comí, no descansé. Solo podía pensar en ese hombre en el mercado. Esa noche, después de que Carmen finalmente se durmió en el sofá, saqué mi laptop. Eran las 2 de la mañana, pero estaba completamente despierta, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. Empecé a buscar en Google. Personas idénticas no relacionadas. Dobles. Parecidos increíbles. Las historias poblaban mi pantalla, personas que se veían exactamente iguales, sin estar emparentadas, gemelos que fueron separados al nacer y se encontraron décadas después, coincidencias inexplicables. Pero algo seguía molestándome. Esa cicatriz. Esa exacta cicatriz en el exacto mismo lugar. Me levanté silenciosamente sin despertar a Carmen y fui a nuestra habitación, mi habitación. Todavía no podía pensar en ella como solo mía. Fui al closet de Mateo. No había tocado nada desde su muerte. Todo estaba exactamente como él lo dejó. Sus camisas perfectamente planchadas, sus pantalones doblados, sus zapatos alineados. En el estante superior en el fondo había cajas de zapatos viejas que Mateo usaba para guardar cosas. Documentos, fotos, recuerdos. Nunca las había revisado. Sentía como violar su privacidad de alguna manera. Pero ahora... Bajé las cajas una por una llevándolas a la cama. Eran las 3 de la mañana. Carmen todavía dormía en la sala. Yo tenía tiempo. Abrí la primera caja. Fotos de nuestra boda hace 30 años. Mateo y yo tan jóvenes, tan felices, bailando nuestra primera canción como esposos. Yo llevaba un vestido blanco simple que compré en rebajas. Él llevaba un traje prestado de su amigo. No teníamos dinero entonces, pero teníamos amor. Pensé que era suficiente. Pensé que el amor conquistaba todo. Cerré esa caja rápidamente. Demasiado doloroso. La segunda caja tenía documentos de trabajo. Nóminas viejas, evaluaciones de desempeño, certificados de cursos. La vida aburrida pero estable de un contable. Mateo odiaba su trabajo, lo sabía, pero nunca se quejó. Porque tenía que pagar las cuentas. Porque tenía hijos que alimentar. Porque eso es lo que los buenos hombres hacen, sacrifican sus sueños por su familia. La tercera caja era más pequeña, de metal con un pequeño candado. Nunca había visto esta caja antes. Intenté abrirla. Cerrada. Busqué una llave en el cajón de Mateo. Nada. Busqué en su joyero pequeño donde guardaba sus gemelos y su reloj de bolsillo de su abuelo. Ahí en el fondo una pequeña llave de latón. Mi corazón latió más rápido mientras la insertaba en la cerradura. Clic. Se abrió. Dentro había papeles amarillentos, fotos viejas y un sobre sellado con letra escrita a mano que decía:
para mis hijos cuando sean mayores. Mis manos temblaban mientras sacaba el contenido. La primera foto me quitó el aliento. Era una mujer joven, tal vez de 20 años, sosteniendo a un bebé. Detrás de ella se veía un edificio viejo con un letrero que decía Casa Hogar Santa Teresa, Barcelona, 1970. Un orfanato. Volteé la foto. Atrás, con tinta desteñida, decía Gabriela, 1970. Gabriela. No reconocía ese nombre. Mateo nunca mencionó a nadie llamado Gabriela. Pero luego recordé. La madre de Mateo se llamaba Guadalupe, o eso me dijo siempre. Pero Gabriela era un apodo, una segunda identidad. Seguí revisando. Más fotos. Una mostraba a la misma mujer un poco mayor parada frente a una iglesia con un niño pequeño de la mano. El niño tendría unos 5 años. Pelo oscuro, ojos grandes. Mateo. Definitivamente era Mateo de niño. Pero había algo extraño en esa foto. En el fondo borroso se veía otra persona. Otro niño de la misma edad, con el mismo pelo oscuro, la misma complexión. Tomé una lupa del escritorio de Mateo y examiné la foto más de cerca. El niño del fondo se parecía al niño de la mano de la mujer. Demasiado parecido. Mi corazón empezó a latir más rápido. Busqué más en la caja. Encontré un documento oficial, un certificado de nacimiento. Mateo Ruiz Martínez. Nacido el 15 de agosto de 1970, Barcelona, España. Madre Gabriela Martínez Sánchez. Padre desconocido. Padre desconocido. Mateo nunca me dijo eso. Siempre me dijo que su padre se llamaba Antonio Ruiz, que había muerto cuando Mateo tenía 20 años. Que fue un buen hombre, un trabajador duro que nunca lo conocí porque murió antes de que Mateo y yo nos conociéramos. Pero este certificado decía, Padre desconocido. ¿Por qué Mateo mentiría sobre eso? Seguí buscando. Un recorte de periódico amarillo de 1970. El titular decía, Casa Hogar Santa Teresa celebra exitoso programa de adopciones. Más de 30 niños encuentran familias este año. Debajo había una foto grupal de bebés y niños pequeños con monjas. Y en la esquina inferior de la foto, marcado con un círculo a lápiz casi invisible, había 2 bebés. Idénticos. Junto al círculo con letra temblorosa alguien había escrito, mis 2 niños. 2 niños. Mis 2 niños. No mi niño. 2. Me quedé mirando esa foto durante lo que parecieron horas. 2 bebés idénticos, marcados, circulados. Mis 2 niños. Era posible, era remotamente posible que Mateo hubiera sido adoptado y que tuviera un hermano gemelo que nadie sabía que existía. Un hermano gemelo que yo acababa de ver comprando pulpo en el mercado de San Miguel. Las piezas empezaron a juntarse en mi mente formando un rompecabezas imposible, increíble, pero de alguna manera posible. Mateo nació en 1970 en Barcelona. Fue adoptado, eso parecía claro ahora del certificado y las fotos del orfanato. Su madre adoptiva, Guadalupe o Gabriela, aparentemente usaba ambos nombres, lo crió sola. Mateo siempre dijo que ella había sido una madre maravillosa, que había trabajado 2 empleos para mantenerlo, que le había dado todo el amor que necesitaba. Pero nunca mencionó un hermano, nunca mencionó ser gemelo, nunca mencionó... ¿Lo sabía? Esa fue la pregunta que me congeló en mi lugar sentada en nuestra cama a las 4 de la mañana, rodeada de fotos y documentos que revelaban una vida que pensé que conocía, pero aparentemente no conocía en absoluto. Mateo sabía que tenía un hermano gemelo, o Guadalupe Gabriela se llevó ese secreto a su tumba. Mi teléfono estaba en mi mano antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Busqué Casa Hogar Santa Teresa, Barcelona. El orfanato había cerrado en 1985, pero los registros habían sido transferidos al Sistema de Servicios Sociales catalán. Miré el reloj. 4:15 a.m. Demasiado temprano para llamar a nadie, pero en unas horas las oficinas abrirían, y yo iba a obtener respuestas. Porque si ese hombre en el mercado era el hermano gemelo de Mateo, un hermano que Mateo nunca conoció, que tal vez nunca supo que existía, entonces yo necesitaba encontrarlo. No solo por mí, sino por Mateo. Porque si había una parte de mi esposo todavía caminando por este mundo, una parte que compartía su sangre, su ADN, su rostro, entonces yo tenía la obligación de encontrarla. Aunque me costara mi cordura, aunque todos pensaran que estaba loca, aunque significara desentrañar secretos que tal vez debieron permanecer enterrados, iba a encontrar al hermano gemelo de Mateo, y nada me detendría.
A las 9 de la mañana estaba sentada en mi cocina con 3 tazas de café en mi sistema y una determinación que no había sentido en meses. Carmen se había despertado, me había encontrado rodeada de papeles y fotos, y me había mirado con esa expresión de preocupación que últimamente usaba cada vez que me veía. «Mamá, ¿qué es todo esto?». Le mostré el certificado de nacimiento, las fotos del orfanato, el recorte de periódico, todo. Carmen es abogada, una buena abogada. Su cerebro funciona con lógica y evidencia. La vi procesar la información, sus ojos escaneando cada documento, su mente legal trabajando. «Dios mío», dijo finalmente. «Papá fue adoptado. Y creo que tenía un hermano gemelo», añadí. «El hombre que vi ayer». No estaba alucinando Carmen, era su hermano. Carmen me miró durante un largo momento. Vi el conflicto en su rostro, quería creerme, pero también estaba preocupada por mi salud mental. «Mamá, esto es...», mucho, dijo cuidadosamente. «Incluso si papá fue adoptado, incluso si hay fotos que sugieren que podría haber habido otro bebé, eso no significa...». «Necesito encontrarlo», la interrumpí. «Necesito saber. ¿Y si te equivocas? ¿Y si solo fue un hombre que se parecía a papá y tú?». «Entonces sabré que estaba equivocada», dije firmemente. «Pero no puedo vivir con el «qué tal si», Carmen». «No puedo». Ella suspiró pasándose la mano por su cabello corto y oscuro, otro rasgo heredado de su padre. «Está bien», dijo finalmente. «Si vamos a hacer esto, lo haremos correctamente, con evidencia real, no persiguiendo extraños en mercados». Sentí un destello de esperanza. «¿Me vas a ayudar? Soy abogada, mamá. Si hay registros de adopción, puedo intentar acceder a ellos legalmente. Si este hombre existe, si realmente hay una conexión con papá, lo averiguaremos de la manera correcta». Abracé a mi hija sintiéndome agradecida por primera vez en meses. No estaba sola en esto. Tenía apoyo, tenía ayuda. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, papeleo y frustración. Carmen contactó a servicios sociales en Barcelona. Los registros del orfanato Casa Hogar Santa Teresa habían sido parcialmente destruidos cuando el edificio se vendió en los años 90. Lo que quedaba estaba sellado por leyes de privacidad. «Necesitaríamos una orden judicial», explicó Carmen. «Y para obtener una necesitaríamos probar que hay una razón legal válida para acceder a los registros. La curiosidad no es suficiente. ¿Y si el otro gemelo solicita sus propios registros?», pregunté. «Tiene derecho a saber de dónde vino, ¿verdad?». «Sí, pero necesitaríamos encontrarlo primero. Y luego convencerlo de que coopere». Lo cual me llevaba de vuelta al problema original, necesitaba encontrar a ese hombre. Así que hice lo que cualquier mujer de 54 años en el siglo XXI haría. Volví al mercado de San Miguel. Fui cada sábado durante 3 semanas seguidas. A las 11 de la mañana, exactamente cuando lo había visto la primera vez. Me paraba cerca del puesto de pescados fingiendo comprar cosas, pero realmente escaneando cada rostro que pasaba. Paco, el vendedor de pescado, me miraba con lástima cada vez que me veía. «Señora Navarro, ¿está buscando a alguien?», me preguntó el tercer sábado. Dudé. Luego decidí ser honesta. «El hombre que llamó a la ambulancia cuando me desmayé. El que se parecía a mi esposo. ¿Lo conoce? ¿Ha vuelto?». Paco frunció el ceño pensando. «Ah, sí. Don Diego. Viene de vez en cuando. No cada semana, pero a menudo». Mi corazón dio un salto. «Diego se llama Diego. Eso creo. O eso es como le escuché que alguien lo llamaba una vez. Diego. Tenía un nombre real. ¿Sabe algo más de él? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica?». Paco se encogió de hombros. «No mucho, señora. Pero creo que tiene un restaurante o algo así. Una vez lo escuché hablando con otro cliente sobre un restaurante de mariscos en Malasaña, mi propio barrio. Este hombre Diego vivía o trabajaba en mi barrio. Todo este tiempo él había estado a minutos de distancia y yo nunca lo supe. Mateo nunca lo supo. Esa noche Carmen y Lucas vinieron a cenar. Les conté lo que había descubierto. Diego dijo Lucas. No es un nombre común, pero tampoco es súper único. Y un restaurante de mariscos en Malasaña. Se sacó su teléfono, sus dedos volando sobre la pantalla. «Déjame buscar», murmuró. «Restaurante Mariscos Malasaña». Esperé apenas respirando. «Aquí», dijo finalmente. «Restaurante La Mar. Es pequeño, especializado en mariscos gallegos. El dueño es...». Hizo una pausa, sus ojos ensanchándose. «Dios mío. Mamá, mira esto».
Giró su teléfono hacia mí. En la pantalla había una foto del restaurante con una reseña, y en una de las fotos apenas visible en el fondo había un hombre atendiendo una mesa. Un hombre con el rostro de Mateo. ¿Es él?, preguntó Lucas. No podía hablar, solo asentí. Carmen tomó el teléfono mirando la foto de cerca. La dirección está aquí, dijo. Calle del Espíritu Santo 27. Eso está. A 10 minutos caminando de aquí terminé por ella. Los tres nos miramos. El aire estaba cargado de anticipación, miedo y una extraña emoción. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Carmen cuidadosamente. Voy a ir, dije. Mañana. Voy a ir a ese restaurante y voy a hablar con él. Mamá tal vez debería ir contigo, empezó Carmen. No la interrumpí gentilmente. Necesito hacer esto sola. Necesito verlo. Hablar con él. Averiguar la verdad. Lucas se inclinó hacia adelante. ¿Y si es él? Si realmente es el hermano gemelo de papá. Entonces dije lentamente. Entonces tenemos que decirle la verdad. Que su hermano existió, que vivió una vida completa, que tuvo una familia que lo amó. Y que... Mi voz se quebró. Y que se fue demasiado pronto, terminó Carmen por mí, sus propios ojos llenos de lágrimas. Esa noche no pude dormir. Estaba nerviosa, asustada, emocionada, todo al mismo tiempo. Seguía mirando la foto en mi teléfono, ese hombre en el fondo del restaurante, ese rostro que conocía tan bien. Mateo, no Mateo, Diego, un extraño que compartía el ADN de mi esposo, pero que había vivido una vida completamente diferente. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo empiezas una conversación así? Hola, creo que eres el hermano gemelo de mi esposo muerto. Sonaba absurdo, sonaba loco, pero era la verdad, o al menos potencialmente la verdad. A las 3 de la mañana me levanté y fui al closet de Mateo otra vez. Saqué su suéter favorito, uno azul oscuro de lana que yo le regalé en nuestro 10º aniversario. Lo acerqué a mi rostro, respirando su olor que todavía quedaba débilmente en la tela. Mateo, susurré. Si puedes oírme, si estás en algún lugar ahí afuera, necesito que me digas qué hacer. Debería ir. Debería dejar esto en paz. Por supuesto, no hubo respuesta. Mateo estaba muerto. No había señales del más allá. No había guía divina. Solo yo, una viuda de 54 años aferrada al suéter de su esposo muerto a las 3 de la mañana, tratando de decidir si perseguir un fantasma o dejar ir el pasado. Pero entonces recordé algo. Algo que Mateo me dijo una vez años atrás cuando estábamos en la cama una noche hablando sobre la vida y la muerte y lo que viene después. Si yo muero primero, había dicho, quiero que sigas viviendo, Elena. Quiero que seas feliz. Quiero que no tengas miedo de buscar respuestas incluso si esas respuestas duelen. En ese momento yo había reído y le había dicho que no hablara de morir, que teníamos toda una vida por delante. Pero él había insistido. Prométemelo, había dicho. Promete que vivirás, que buscarás la verdad, que no te darás por vencida solo porque yo no esté. Y yo había prometido sin saber que 30 años después estaría cumpliendo esa promesa de una manera que nunca imaginé. Devolví el suéter al closet, volví a la cama y finalmente me dormí mientras el amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas. Mañana iría al restaurante La Mar. Mañana conocería a Diego. Mañana mi vida cambiaría para siempre. El domingo por la tarde a las 4 me paré frente al restaurante La Mar en la calle del Espíritu Santo. Era un lugar pequeño y acogedor con mesas de madera oscura visible a través de las ventanas. Un letrero pintado a mano mostraba un pulpo sonriente, exactamente el tipo de lugar que Mateo siempre soñó con abrir. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían oírlo. Había pasado 2 horas arreglándome algo que no había hecho en meses. Me puse un vestido simple pero bonito, color verde oscuro. Me maquillé ligeramente. Me cepillé el cabello hasta que brilló. No sabía por qué me importaba mi apariencia, pero importaba. Tal vez porque estaba a punto de conocer a alguien que se parecía a mi esposo. Tal vez porque quería parecer como alguien estable, no como una viuda loca persiguiendo fantasmas. O tal vez en el fondo quería que Diego me viera como Mateo me veía, hermosa, fuerte, digna de amor. Respiré profundo y empujé la puerta. El interior olía increíble. Mariscos frescos, ajo, limón, exactamente como los restaurantes costeros de Galicia que Mateo amaba. Había solo unas pocas mesas ocupadas, era domingo por la tarde, no el momento más concurrido. Una mujer joven, tal vez de 20 y tantos años, estaba limpiando una mesa cerca del frente. «Bienvenida», dijo con una sonrisa.
Mesa para uno. Mi voz salió ronca. Me aclaré la garganta. En realidad me preguntaba si podría hablar con el dueño, con Diego. La sonrisa de la mujer vaciló ligeramente. Es sobre una reservación porque yo puedo ayudarle con... No es personal, dije rápidamente. Solo... ¿Está él aquí? Ella me miró durante un momento claramente insegura. Luego asintió. Déjeme ver. Espere aquí un momento. Desapareció por una puerta que presumiblemente llevaba a la cocina. Esperé mis manos agarrando mi bolso tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Y entonces él apareció. Diego. Salió de la cocina con un delantal manchado, secándose las manos con una toalla. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma complexión. Pero diferente también su cabello era un poco más largo que como Mateo lo usaba. Tenía arrugas diferentes alrededor de sus ojos como si sonriera más. O tal vez como si hubiera sufrido de manera diferente. Me vio y se detuvo en seco. Reconocimiento pasó por su rostro, me recordaba del mercado del día que me desmayé. Usted dijo con cautela. ¿La señora del mercado? Sí, mi voz apenas salió. Yo, Elena. Me llamo Elena Navarro. Él no se movió más cerca. Se quedó ahí con la toalla todavía en sus manos, mirándome como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Qué hace aquí?, preguntó no grosero, pero definitivamente cauteloso. Yo. ¿Cómo se supone que digas esto? ¿Cuáles son las palabras correctas? Necesito hablar con usted. Sobre algo importante. Sobre por qué me desmayé ese día. Señora, no soy doctor. Si tiene problemas médicos, no es eso, lo interrumpí. Es sobre por qué pensé que usted era mi esposo fallecido. El ambiente en el restaurante cambió. Los pocos clientes que había dejaron de hablar, sus oídos claramente sintonizados con nuestra conversación. Diego miró alrededor incómodo. Tal vez deberíamos hablar en privado, dijo finalmente. Me llevó a una pequeña oficina en la parte trasera del restaurante. Era apenas más grande que un closet, un escritorio, 2 sillas, papeles por todas partes, fotos de barcos de pesca en las paredes. Diego cerró la puerta y se sentó detrás del escritorio. Yo tomé la otra silla. Por un momento ninguno de nosotros habló. Señora Navarro, comenzó finalmente, entiendo que está pasando por un duelo. Perder a un esposo es terrible. Pero yo no soy ese hombre. Soy solo alguien que se le parece aparentemente. ¿Cuál es su apellido completo?, pregunté abruptamente. Él parpadeó sorprendido por la pregunta. Ruiz. Diego Ruiz. Ruiz. El apellido de Mateo. Y fue adoptado. Vi el cambio en su expresión. Sorpresa, desconfianza, algo más. Miedo. ¿Cómo sabe eso?, preguntó lentamente. Mi esposo también fue adoptado, dije hablando rápido ahora antes de perder el coraje. De un orfanato en Barcelona en 1970. Casa Hogar Santa Teresa. Y creo que usted y él eran hermanos. Hermanos gemelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miraba como si le hubiera dicho que la Tierra era plana o que los aliens eran reales. Incredulidad total. Eso es imposible, dijo finalmente. Yo solicité mis registros de adopción hace 20 años. Me dijeron que no tenía hermanos, que mi madre biológica me dejó sola. Y si le mintieron, presioné. Y si hubo un error o un encubrimiento... ¿Por qué se puso de pie abruptamente caminando hacia la pequeña ventana? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Por qué separar a hermanos gemelos y luego mentir sobre ello? No lo sé, admití, pero hay evidencia. Fotos. Un certificado de nacimiento de mi esposo que dice que nació el 15 de agosto de 1970 en Barcelona. Hospital de Sant Joan de Déu. Padre desconocido. Diego se volteó lentamente hacia mí. Esa es mi fecha de nacimiento, dijo en voz baja. Y ese es el hospital donde nací. Nuestros ojos se encontraron. En ese momento ambos lo supimos. No era coincidencia. No era solo un parecido. Era verdad. Diego tenía un hermano gemelo. Y ese hermano era mi Mateo. Dios mío, susurró Diego apoyándose contra la pared como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Toda mi vida pensé que estaba solo, que no tenía familia de sangre. Y ahora me dice que tuvo un hermano. Terminé por él. Un hermano que vivió a solo kilómetros de distancia. Un hermano que nunca supo que usted existía. ¿Cómo murió?, preguntó Diego abruptamente. Su esposo. Mi hermano. ¿Cómo murió? Infarto, dije sintiendo las lágrimas familiares quemar mis ojos.
hace 7 meses, en su oficina. Fue rápido. Los doctores dijeron que no sufrió. Diego se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Estaba llorando. Y yo comprendí, estaba llorando por un hermano que nunca conoció, por una vida que podrían haber compartido, por 30, 40, 50 años de ser extraños cuando deberían haber sido familia. Me levanté y rodeé el escritorio. Sin pensar puse mi mano en su hombro, el mismo gesto que había hecho 1000 veces con Mateo cuando estaba alterado. Diego se volteó y me abrazó. Fue instintivo, desesperado, el abrazo de 2 personas que acababan de descubrir que habían perdido algo que nunca supieron que tenían. Y por un momento, solo un momento, con los ojos cerrados, oliendo el débil aroma a mar y especias en su ropa, sentí como si estuviera abrazando a Mateo otra vez. Pero cuando abrí los ojos era Diego, no Mateo. Nunca sería Mateo, pero tal vez, solo tal vez, podría ser algo igual de importante. Pasé esa noche sin dormir, mi mente dando vueltas con 1000 preguntas. Diego había aceptado reunirse conmigo de nuevo al día siguiente, cerró el restaurante los lunes, así que teníamos tiempo para hablar sin interrupciones. Carmen insistió en venir como abogada, dijo, pero yo sabía que era para protegerme, para asegurarse de que este extraño que afirmaba ser el hermano de su padre no me estuviera manipulando. No podía culparla. Después de todo, ¿qué sabíamos realmente de Diego Ruiz? El lunes a las 10 de la mañana nos reunimos en una cafetería tranquila cerca del Retiro. Diego llegó puntual, vestido con jeans y una camisa azul marino que hizo que mi corazón se detuviera. Mateo tenía una exactamente igual. Probablemente la compraron en la misma tienda hace años, sin saber que existían el uno del otro. Carmen estaba sentada a mi lado, su maletín de abogada sobre la mesa, su postura rígida y profesional. Diego se sentó frente a nosotras, sus manos inquietas jugando con una servilleta. «Gracias por venir», dije suavemente. «No dormí nada», admitió Diego, su voz ronca. «No he podido pensar en otra cosa. Un hermano gemelo, toda mi vida». Su voz se quebró. Carmen lo observaba con esos ojos de abogada que había perfeccionado, analizando cada gesto, cada palabra. «Señor Ruiz», comenzó Carmen formalmente. «Entiendo que esto es emocional para todos, pero necesitamos hechos. Evidencia. No podemos basar esto solo en parecidos físicos y fechas de nacimiento coincidentes». Diego asintió. «Lo entiendo. ¿Qué necesitan? Una prueba de ADN», dijo Carmen directamente. «Tengo un contacto en un laboratorio privado. Podemos usar una muestra de mi ADN. Yo soy la hija de Mateo. Si usted es su hermano, compartiremos el 25% de nuestro material genético. Tío y sobrina». La palabra tío quedó suspendida en el aire entre nosotros. Diego cerró los ojos por un momento. «Está bien», dijo finalmente. «Háganlo. Necesito saber. ¿Tiene usted algún registro de adopción?», preguntó Carmen sacando una libreta. «¿Papeles del orfanato? ¿Información sobre su familia adoptiva?». Diego asintió sacando una carpeta gastada de su mochila. «Esto es todo lo que tengo. Lo solicité hace 20 años, cuando cumplí 30. Quería saber de dónde venía». Extendió varios documentos sobre la mesa. Carmen y yo nos inclinamos para leer. Certificado de nacimiento. Diego Ruiz, apellido adoptivo, nacido 15 de agosto de 1970. Hospital de Sant Joan de Déu, Barcelona. Madre desconocida. Padre desconocido. Informe de adopción. El menor Diego fue abandonado en Casa Hogar Santa Teresa el 18 de agosto de 1970, a los 3 días de nacido. Adoptado por la familia Ruiz de Barcelona el 2 de septiembre de 1970. Padres adoptivos: Roberto Ruiz, pescador, y Ana Ruiz, ama de casa. Carmen tomó el documento comparándolo con el certificado de nacimiento de Mateo que yo había traído. Mismo hospital, misma fecha. 3 días después del nacimiento, ambos bebés terminaron en el mismo orfanato, dijo pensativamente. Esto no es coincidencia. ¿Qué dice sobre la madre biológica?, pregunté señalando el informe. Diego pasó a la siguiente página. Solo esto: madre soltera menor de edad sin recursos. Firma como Gabriela M. No proporciona apellido completo. Se niega a dar información del padre. Solicita adopción cerrada. Gabriela M. Gabriela Martínez. Tenía que ser la misma persona. ¿Y sus padres adoptivos?, preguntó Carmen. ¿Están vivos? ¿Podríamos hablar con ellos? El rostro de Diego se ensombreció. Murieron. Mi padre cuando yo tenía 15, accidente de pesca. Mi madre cuando tenía 22, cáncer. No tengo familia desde entonces. He estado solo.
La tristeza en su voz era palpable. Miré a Carmen y vi algo cambiar en su expresión, un ablandamiento. Por primera vez creo que realmente lo vio como una persona, no como una amenaza. Lo siento, dijo Carmen, su voz profesional deslizándose hacia algo más humano. Debe haber sido muy difícil. Diego se encogió de hombros, pero vi la tensión en sus hombros. Uno se acostumbra a la soledad, o al menos uno intenta. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Carmen sacudió su cabeza, volviendo al modo abogado. Bien, hagamos la prueba de ADN hoy. Tengo un kit en mi oficina. Podemos ir ahora a tomar las muestras y enviarlas al laboratorio. Deberían tener resultados en una semana. 7 días para saber con certeza si este hombre era realmente el hermano de Mateo. Hay algo más, dije de repente recordando. Diego, ¿alguna vez soñaste con una mujer cantando una canción de cuna? Diego me miró sorprendido. Sí. ¿Cómo? Mateo también, dije, mi corazón acelerándose. Toda su vida tuvo ese sueño recurrente. Una mujer joven, su rostro borroso, cantándole. Él pensaba que era su madre adoptiva Guadalupe, pero ella le dijo que nunca le cantaba canciones de cuna, que él ya era muy grande cuando lo adoptó. Diego se quedó pálido. Yo también. Ese sueño. Pensé que era mi imaginación o un recuerdo falso, pero es tan vívido. Una voz de mujer joven cantando algo en gallego, y un olor a mar. Carmen nos miraba a ambos, sus ojos ensanchados. Los gemelos separados al nacer a menudo reportan cosas así, dijo lentamente. Recuerdos compartidos de antes de la separación. Es bastante documentado. Entonces es real, susurré. Todo es real. Diego extendió su mano sobre la mesa hacia mí. Sin pensar la tomé. Sus dedos eran cálidos, fuertes, callosos, de trabajar en la cocina. Como las manos de Mateo, pero diferentes también. Manos que habían vivido una vida diferente, pero compartían la misma sangre. Necesito preguntarle algo, dijo Diego, su voz temblorosa. Su esposo, Mateo, era feliz. Tuvo una buena vida. Las lágrimas llenaron mis ojos. Sí, dije con convicción. Fue muy feliz. Amaba a su familia. Amaba a sus hijos. Me amaba a mí. Trabajaba duro, a veces demasiado duro, pero lo hacía porque quería darnos todo. Era un buen hombre, Diego. El mejor hombre que conocí. Diego cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Me alegra, susurró. Me alegra que al menos uno de nosotros tuvo eso. Amor, familia. Usted la tiene ahora, dijo Carmen, de repente su voz firme. Si las pruebas confirman lo que creemos, usted tiene familia. Nos tiene a nosotros. Fue la primera vez que Carmen lo dijo en voz alta. El primer reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, este extraño podría pertenecer a nosotros. Diego abrió los ojos mirando a Carmen como si ella le hubiera dado el regalo más preciado del mundo. Gracias, dijo simplemente. No saben lo que eso significa. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Carmen había tomado las muestras de ADN, un simple hisopo bucal de ella y de Diego, y las había enviado a un laboratorio privado con pedido urgente. Pero incluso con la prisa tomaba tiempo. Mientras tanto, Diego y yo empezamos a vernos regularmente. Al principio con Carmen presente, luego gradualmente solos. Empezamos a compartir historias, yo sobre Mateo, él sobre su vida. Nos reuníamos en su restaurante después del horario de cierre, o en cafeterías tranquilas, o caminando por el Retiro, como yo solía hacer con Mateo. Y con cada conversación las similitudes se volvían más imposibles de ignorar. ¿A qué se dedicaba Mateo?, preguntó Diego una tarde mientras caminábamos bajo los árboles del parque. Era contador, dije, en una empresa de seguros. No amaba su trabajo, pero era estable, seguro. Necesitaba eso para la familia. Diego asintió lentamente. Yo quería ser contador, dijo. Estudié contabilidad por 2 años en la universidad, pero mis padres adoptivos no podían pagar más, así que dejé los estudios y trabajé con mi padre en el barco pesquero. Después, cuando ellos murieron, usé mi herencia para abrir el restaurante. Mateo siempre soñó con abrir un restaurante de mariscos, dije sintiendo un escalofrío. Exactamente como el tuyo. Hablaba de ello todo el tiempo, especialmente los últimos años. Decía que cuando se retirara lo haríamos juntos. Nos detuvimos caminando mirándonos. Es como si hubiéramos vivido las vidas opuestas, dijo Diego suavemente. Él tenía la familia, pero no su sueño. Yo tengo el sueño, pero no la familia. ¿Nunca te casaste?, pregunté.
aunque ya sabía la respuesta de los registros que Carmen había investigado discretamente. Diego negó con la cabeza. Estuve casado una vez, 15 años. Cristina, nos divorciamos hace 5 años. ¿Qué pasó? Si no es muy personal preguntar. Él suspiró mirando hacia el lago del parque. No podíamos tener hijos. Intentamos durante años. Tratamientos, doctores, todo. Nada funcionó. Los doctores dijeron que yo tenía una condición síndrome de Klinefelter, una forma leve. Básicamente significa que soy infértil. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijiste, Diego? Me miró confundido por mi reacción. Síndrome de Klinefelter. Es una anomalía cromosómica. ¿Por qué? Estás bien. Mateo tenía lo mismo, susurré. Nos dijeron cuando llevábamos 5 años intentando tener hijos. Por eso Carmen y Lucas nacieron por fertilización in vitro. Mateo nunca lo habló con nadie, le daba vergüenza, pero... Dios mío, Diego se apoyó contra un árbol. Es genético entonces. Ambos lo heredamos. ¿De Gabriela o del padre?, dije. Quien sea que era. Nos quedamos ahí procesando esta nueva capa de evidencia. No solo nos parecíamos, no solo compartíamos el mismo cumpleaños y el mismo hospital de nacimiento, compartíamos una condición médica rara. Hay más cosas, dijo Diego después de un largo silencio. Cosas pequeñas que no mencioné antes porque pensé que eran coincidencias. ¿Cómo que soy alérgico a los mariscos? Irónico para alguien que tiene un restaurante de mariscos, ¿verdad? Específicamente a los crustáceos, camarones, cangrejos, langosta. Me dan ronchas. Casi muero una vez cuando tenía 12 años y comí gambas sin saber. Sentí que el mundo se inclinaba. Mateo también. Exactamente lo mismo. Solo crustáceos. El pescado estaba bien, pero los crustáceos lo mataban. Una vez terminamos en el hospital porque un camarero no entendió y puso gambas en su paella. Diego me miraba con ojos ensanchados. Y le gustaba el café con 2 terrones de azúcar. Ni 1 ni 3. Exactamente 2. Yo también. Cristina siempre se burlaba de mí por eso. Decía que era ridículamente específico. ¿Y la música?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Te gusta el flamenco? Es lo único que escucho. Especialmente Camarón. Mateo tenía todos sus discos. Los ponía los domingos por la mañana mientras leía el periódico. Decía que era la única música que realmente entendía su alma. Yo hago lo mismo, dijo Diego. Domingos por la mañana. Camarón. Café con 2 azúcares. Es mi ritual. Nos miramos y en ese momento ya no necesitábamos la prueba de ADN. Ya sabíamos. Esta no era coincidencia. Esto era genética, memoria celular, 2 mitades de un todo que habían sido separadas, pero nunca realmente divididas. Elena, dijo Diego suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué buscaste respuestas? Habrías podido dejar esto ir, pensar que estabas alucinando ese día en el mercado, pero no lo hiciste. ¿Por qué pensé en su pregunta? Realmente pensé en ella. Porque Mateo merecía que la verdad saliera a la luz, dije finalmente. Porque si hay una parte de él todavía en este mundo, una parte que comparte su sangre, su alma, entonces tiene derecho a ser conocido, a ser amado. ¿Y si yo no soy esa persona?, preguntó Diego. ¿Y si soy una decepción comparado con él?, tomé su mano. Tú no eres Mateo. Nunca serás Mateo. Pero eso no significa que no tengas valor por ti mismo. Eres Diego, con tu propia vida, tus propias luchas, tus propios logros. Y si los resultados confirman lo que creemos, entonces eres el hermano de Mateo. Y eso te hace familia. Él apretó mi mano, sus ojos brillantes con lágrimas. Nunca tuve familia después de que mis padres murieron. He estado solo durante 32 años. ¿Sabes lo que es eso? Tener cumpleaños sin nadie que te llame. Navidades solo. Estar enfermo y no tener a nadie que te cuide. No estarás solo nunca más, prometí. Sin importar lo que digan las pruebas, no te dejaré estar solo. No sé qué me hizo decir eso. Tal vez era el dolor hablando. Tal vez era ver tanto de Mateo en este hombre. O tal vez, solo tal vez, ya estaba empezando a ver a Diego como algo más que solo el hermano de mi esposo muerto. El viernes por la tarde, exactamente 7 días después de tomar las muestras, Carmen me llamó. Mamá, llegaron los resultados. Mi corazón casi se detiene. Y hubo una pausa demasiado larga. Carmen es positivo, mamá. Diego y yo compartimos el 24.7% de nuestro ADN, dentro del rango normal para tío y sobrina. Él es realmente el hermano de papá.
Me senté en el sofá, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Una parte de mí ya lo sabía. Había sabido desde el momento en que lo vi en ese mercado. Pero escuchar la confirmación científica... ¿Has llamado a Diego?, pregunté. Todavía no. Quería decírtelo a ti primero. Mamá, ¿estás bien? Estaba bien, no lo sabía. Me sentía todo. Alegría de que no estaba loca, de que Diego era real, era familia. Tristeza de que Mateo nunca supo, nunca tuvo la oportunidad de conocer a su hermano. Enojo hacia quien sea que los separó. Confusión sobre qué significaba esto para mí, para mi vida, para mi futuro. Estoy bien, mentí. Llama a Diego. Él necesita saber. Está bien. Mamá, hay algo más. Que Lucas y yo queremos hacer una reunión familiar. Este domingo. Para darle oficialmente la bienvenida a Diego a la familia. ¿Te parece bien? Una reunión familiar. Para darle la bienvenida a un extraño que de repente era tío. Que de repente era la última conexión viviente con Mateo. Sí, dije. Sí, eso sería hermoso. El domingo llegó con un cielo despejado y soleado, el tipo de día que Mateo amaba. Carmen y Lucas vinieron a mi apartamento temprano para ayudar a preparar. Lucas trajo comida de su restaurante favorito. Carmen trajo flores. Yo saqué el álbum de fotos familiares queriendo que Diego viera la vida que su hermano había vivido. Diego llegó exactamente a las 2 vestido con pantalones de vestir y una camisa blanca, cargando una botella de vino caro y luciendo nervioso. Gracias por invitarme, dijo en la puerta. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, dije abrazándolo impulsivamente. Bienvenido a casa. Nos sentamos en la sala, ese espacio que había sido solo mío durante 7 meses, ahora lleno de vida otra vez. Carmen sirvió vino. Lucas puso música suave de fondo, no flamenco interesantemente. Algo neutral. Entonces dijo Lucas, levantando su copa. Un brindis. Por el tío Diego que encontró a su familia después de 54 años. Y por papá que nos trajo aquí de alguna manera. Por papá, repitió Carmen, su voz quebrada. Por Mateo, dijo Diego suavemente. El hermano que nunca conocí, pero que me dio esta familia. Bebimos y el vino sabía a esperanza y tristeza mezcladas. Pasé las siguientes horas mostrándole a Diego fotos. Mateo de bebé en brazos de Guadalupe. Mateo de niño en su primera comunión. Mateo adolescente con su uniforme de secundaria. Mateo joven el día que nos conocimos. Nuestra boda. Carmen y Lucas bebés. Vacaciones familiares. Cumpleaños. Navidades. Una vida entera documentada en fotografías. Diego las miraba con atención dolorosa, trazando los rasgos de Mateo con su dedo. Es como mirarme en un espejo, dijo. Pero una versión de mí que tuvo todas las cosas que yo no tuve. Tú tuviste cosas que él no tuvo, señaló Lucas. Tu restaurante, tu independencia, tu libertad en cierto sentido. Diego negó con la cabeza. Preferiría haber tenido esto. Señaló las fotos, la familia alrededor de él. Esto es lo que importa, no el dinero o el éxito. Esto. Fue Carmen quien finalmente hizo la pregunta que todos estábamos pensando. Tío Diego, dijo, y él se estremeció visiblemente al escuchar ese título. Necesitamos saber qué pasó, por qué fueron separados, quién tomó esa decisión. Yo también lo necesito, dijo Diego. He estado pensando en eso toda la semana. Mi madre biológica, Gabriela. ¿Por qué se quedó con Mateo y me dio a mí? ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, dije firmemente. Eras un bebé. Sea lo que sea que pasó, no fue tu culpa. Pero necesito saber, insistió Diego. Necesito entender. Carmen sacó su laptop. He estado investigando. Casa Hogar Santa Teresa cerró en 1985, pero había un convento asociado que todavía existe. En Barcelona. Tiene archivos históricos. ¿Has contactado con ellos?, pregunté. Mejor. Encontré a alguien que trabajó allí en los años 70. Un sacerdote, Padre Tomás. Tiene 85 años ahora, pero todavía vive en el convento. Le expliqué la situación y... está dispuesto a hablar con nosotros. Diego se puso de pie abruptamente. ¿Cuándo podemos ir? Cuando quieras. Él dijo que cualquier día está bien. Mañana, dijo Diego con urgencia. Vayamos mañana. Ya esperé 54 años. No puedo esperar más. Miré a Carmen, quien asintió. Está bien. Reservaré boletos de tren. Podemos ir mañana en el AVE. Barcelona está a solo 3 horas. Yo voy con ustedes, dijo Lucas. Esto es historia familiar. Todos deberíamos estar ahí. Y así fue decidido.
Toda la familia, lo que quedaba de ella y lo que acababa de encontrar, viajaríamos a Barcelona mañana para finalmente descubrir la verdad sobre por qué dos hermanos gemelos fueron separados al nacer. Esa noche, después de que Carmen y Lucas se fueron, Diego se quedó para ayudarme a limpiar. Elena dijo mientras lavábamos platos: necesito decirte algo, que estos últimos días conocerte a ti, a Carmen, a Lucas, han sido los mejores de mi vida en mucho tiempo. Y sé que esto es complicado, que estoy aquí por Mateo, que me parezco a él, que... Diego, lo interrumpí suavemente. ¿Qué estás tratando de decir? Él dejó el plato que estaba secando, volteándose hacia mí. Que te estoy empezando a ver como más que solo la viuda de mi hermano. Que cuando estoy contigo siento algo que no he sentido en años. Y sé que es demasiado pronto, que probablemente es inapropiado, que tal vez solo es porque me parezco a él, pero... Para, dije, mi corazón latiendo rápido. Diego, esto es complicado. Lo sé. Tú no eres Mateo. Lo sé. Y yo todavía lo amo. Siempre lo amaré. Lo sé, repitió, y había dolor en su voz. Y no estoy pidiendo que lo olvides. Solo estoy diciendo que estoy aquí. Que no me voy a ninguna parte. Y que si alguna vez, en algún momento, hay espacio en tu vida para algo nuevo, para alguien nuevo, me gustaría ser esa persona. Miré a este hombre que tenía el rostro de mi esposo, pero el corazón de alguien completamente diferente. Alguien que había sufrido solo durante décadas. Alguien que finalmente había encontrado familia y ahora quería más. Y me di cuenta de algo: yo también quería más. No un reemplazo para Mateo, nadie podría reemplazarlo. Pero tal vez, solo tal vez, una nueva oportunidad de ser feliz. Una segunda oportunidad que el universo me había dado de la forma más imposible. Pregúntame de nuevo después de Barcelona, dije suavemente. Después de que sepamos la verdad sobre Gabriela y por qué hizo lo que hizo. Pregúntame entonces. Diego asintió, entendiendo. Te lo preguntaré entonces. Y en sus ojos vi esperanza. La misma esperanza que yo sentía floreciendo peligrosamente en mi propio pecho. El tren AVE salió de Madrid a las 8 de la mañana. Carmen había reservado 4 asientos juntos en primera clase, un gasto innecesario, pero ella insistió en que necesitábamos privacidad para hablar. Yo iba sentada junto a la ventana mirando el paisaje español pasar rápidamente. Diego estaba frente a mí, sus manos inquietas sobre la mesa plegable. Carmen y Lucas ocupaban los otros 2 asientos, ambos en sus teléfonos, investigando más sobre el convento Santa Teresa. Nervioso le pregunté a Diego. Aterrorizado, admitió. ¿Y si las respuestas son peores que no saber? ¿Pueden ser peores?, preguntó Lucas sin levantar la vista de su teléfono. Ya sabemos que fueron separados. Ya sabemos que nadie les dijo la verdad. Sea lo que sea que descubramos, al menos será la verdad. Diego asintió, pero vi la tensión en su mandíbula. Lo entendía. A veces la ignorancia era más fácil que enfrentar realidades dolorosas. Encontré algo, dijo Carmen de repente. Miren esto. Giró su laptop hacia nosotros. En la pantalla había un artículo de periódico antiguo, escaneado y digitalizado. El escándalo de las adopciones ilegales en España, años 1960-1980, leyó en voz alta. Miles de bebés fueron robados de madres solteras jóvenes y vendidos a familias ricas. Monjas y doctores participaron en el esquema, diciéndole a las madres que sus bebés habían muerto mientras secretamente los daban en adopción. El silencio en nuestro compartimiento era ensordecedor. Dios mío, susurré. ¿Crees que...? No lo sé, dijo Carmen. Pero es una posibilidad. Casa Hogar Santa Teresa operaba durante ese período. Y mira esto, encontró otra lista. Señaló una lista de instituciones investigadas. Casa Hogar Santa Teresa fue mencionada en varios testimonios de mujeres que reclamaron que les robaron sus bebés. Pero nunca hubo suficiente evidencia para procesarlos criminalmente. Diego había palidecido. ¿Estás diciendo que tal vez Gabriela no nos abandonó? ¿Que tal vez le dijeron que habíamos muerto? ¿O que solo podía quedarse con uno de nosotros?, añadió Carmen. Hay casos documentados donde les dijeron a las madres pobres que solo podían costear la manutención de un bebé, no de gemelos. Las forzaban a elegir. La idea era horrible, impensable. Una madre de 17 años sola, sin recursos, forzada a decidir cuál de sus hijos gemelos se quedaba y cuál sería dado en adopción. Necesitamos hablar con Padre Tomás, dije. Él estuvo ahí. Él sabrá qué pasó realmente. El resto del viaje transcurrió en silencio tenso.
cada uno perdido en sus propios pensamientos, imaginando escenarios, preparándonos para verdades que podían destrozarnos. Barcelona nos recibió con cielos grises y una llovizna ligera. Tomamos un taxi desde la estación de Sants hasta el barrio gótico donde el convento Santa Teresa había estado ubicado por más de 200 años. El edificio era imponente, piedra antigua, ventanas con arcos góticos, una pequeña capilla adjunta. Un jardín amurallado rodeaba la propiedad lleno de flores a pesar del clima sombrío. Una monja joven nos recibió en la puerta. La familia Navarro preguntó con una sonrisa amable. Sí, respondió Carmen. Estamos aquí para ver a Padre Tomás. Síganme. Él los está esperando en el archivo. Nos llevó por pasillos antiguos que olían a incienso y vejez. Finalmente llegamos a una puerta de madera pesada. La monja tocó suavemente. Padre, sus visitantes están aquí. Adelante, respondió una voz anciana pero firme. Entramos a una habitación llena de estantes con documentos, cajas de archivos, libros antiguos. Y en el centro, sentado en un escritorio de roble, había un hombre extremadamente viejo con sotana negra, lentes gruesos y ojos que todavía brillaban con inteligencia. Padre Tomás, dijo Carmen. Gracias por recibirnos. Siéntense, siéntense, dijo el anciano señalando sillas viejas alrededor de su escritorio. Cuando recibí su llamada sobre los gemelos Martínez, he esperado más de 50 años a que alguien viniera a preguntar. Diego y yo intercambiamos miradas. Él había estado esperando. Los recuerdo, continuó Padre Tomás mirando directamente a Diego. 2 bebés idénticos, nacidos prematuros, pequeños pero saludables. Gabriela los amaba desesperadamente. Gabriela, dije. ¿La conoció? Por supuesto. Llegó aquí en julio de 1970. Tenía 17 años. Embarazada de 8 meses. Su familia la había echado cuando descubrieron su condición. El padre del bebé, un muchacho rico de buena familia, negó cualquier responsabilidad. El padre Tomás se quitó los lentes limpiándolos lentamente. Era tan joven, tan asustada, pero decidida. Dijo que mantendría a su bebé, que encontraría una manera. ¿Bebé?, dijo Diego. No sabía que eran gemelos, no hasta el nacimiento. En 1970 no teníamos ultrasonidos aquí. Cuando nació el primer bebé, pensamos que eso era todo. Pero 15 minutos después, llegó el segundo. Mateo y yo, dijo Diego, su voz apenas un susurro. Gabriela estaba en shock, continuó el padre. 2 bebés. Lloró durante 3 días. ¿Cómo podría mantener a 2 bebés cuando apenas podía mantenerse a sí misma? ¿Qué pasó entonces?, preguntó Carmen, su libreta lista, su mente legal capturando cada detalle. El rostro del padre Tomás se oscureció. Algo terrible, algo que he cargado en mi conciencia durante más de 50 años. Padre Tomás se levantó lentamente caminando hacia un archivador antiguo en la esquina. Sacó una carpeta amarillenta, polvorienta, claramente no abierta en décadas. Esto, dijo poniéndola sobre el escritorio, es el expediente de Gabriela Martínez. Todo lo que quedó después de lo que pasó. Carmen extendió su mano, pero el padre la detuvo. Antes de que lo lean, necesitan entender el contexto. España en 1970 era un país muy diferente. Franco todavía estaba en el poder. La iglesia tenía enorme influencia. Las madres solteras eran consideradas pecaminosas, inmorales, y sus bebés bastardos que debían ser ocultados. Padre, dije con impaciencia. Por favor, ¿qué pasó con Gabriela? Él suspiró pesadamente. 3 días después del nacimiento, una mujer llegó al convento. Señora Ruiz de Barcelona. Una mujer rica, bien conectada. Su esposo era dueño de una flota pesquera. Habían estado intentando tener hijos durante años sin éxito. Ella quería adoptar. Diego se tensó. Mis padres adoptivos. Roberto y Ana Ruiz. Sí, pero aquí está la parte terrible. Padre Tomás miró directamente a Diego. La señora Ruiz solo quería un bebé. 1, no 2. Los gemelos eran complicados, difíciles. Ella eligió al bebé que parecía más saludable, más fuerte. A mí, susurró Diego. Me eligió a mí. Y entonces, continuó el padre, su voz quebrándose, le dimos un ultimátum a Gabriela. Podía quedarse con un bebé y trabajar para mantenerse, o podía dar a ambos bebés en adopción a buenas familias. Pero no podía quedarse con ambos. No tenía dinero, no tenía hogar, no tenía recursos. 2 bebés morirían de hambre con ella. La forzaron a elegir, dijo Carmen, horror en su voz.
Peor que eso. Padre Tomás abrió la carpeta con manos temblorosas. Amenazamos con quitarle ambos bebés si no cooperaba. Le dijimos que los servicios sociales los declararían en peligro y los pondrían en adopción de todas formas. Pero si elegía entregar uno, podría quedarse con el otro. ¿Y ella eligió quedarse con Mateo?, preguntó Lucas. No eligió, dijo el padre en voz baja. No pudo elegir. ¿Cómo una madre elige entre sus hijos? Así que cerró sus ojos y los sostuvo a ambos. El que estaba en su brazo derecho se quedaría. El que estaba en su brazo izquierdo sería adoptado. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora. Diego estaba temblando, su cara enterrada en sus manos. Azar, dijo Carmen, su voz llena de ira. Su destino fue decidido por puro azar. Gabriela lloró durante una semana después, continuó el padre. Apenas comía, apenas dormía. Sostenía a Mateo y susurraba el nombre de Diego una y otra vez. Hicimos algo terrible ese día, y he cargado esa culpa cada día desde entonces. ¿Hay más?, preguntó Carmen. Cartas, documentos, algo de Gabriela. Padre Tomás asintió, sacando un sobre grueso de la carpeta. Ella escribió, durante años, cartas para Diego que nunca pudo enviar porque las adopciones eran cerradas. No tenía forma de saber dónde estaba, quién era él ahora. Están todas aquí. 48 cartas. Desde 1971 hasta 2018, poco antes de que muriera. Diego levantó su cabeza. ¿Murió cuándo? Hace 6 años. Cáncer. Vino aquí, al final me pidió que guardara estas cartas. Dijo que tal vez algún día sus hijos vendrían a buscar respuestas. Y aquí están ustedes. Padre Tomás empujó el sobre hacia Diego. Estas son para ti, de tu madre, la madre que nunca dejó de amarte. Diego tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente, sacando decenas de cartas escritas a mano en papel amarillento. La primera estaba fechada 15 de agosto de 1971, el primer cumpleaños de los gemelos. Con voz rota, Diego comenzó a leer en voz alta. Querido Diego, hoy cumples 1 año. Mateo y yo celebramos con un pastelito que compré con mis propinas. Él sonrió cuando le canté, pero todo lo que podía pensar era, ¿está Diego sonriendo también? ¿Está feliz? ¿Su nueva familia lo trata bien? Me odio a mí misma por lo que hice. Me odio por dejarte ir. Pero eran tú o ambos muertos de hambre. ¿Cómo una madre hace esa elección? Te amo, mi hijo. Siempre te amaré, donde sea que estés. Diego no pudo continuar. Sollozaba abiertamente. Carmen también lloraba. Lucas tenía lágrimas corriendo por su rostro. Y yo estaba destrozada por esta mujer que nunca conocí y que tuvo que tomar la decisión más horrible de todas. Hay más, dijo el padre Tomás suavemente. Una última cosa. Sacó un objeto pequeño envuelto en tela. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando 2 mitades de un collar de plata. Un corazón partido por la mitad. Una mitad tenía grabado Mateo, la otra Diego. Gabriela lo mandó a hacer cuando los bebés tenían 6 meses, antes de que Diego fuera entregado a la familia Ruiz. Ella puso una mitad con cada bebé. Su forma de mantenerlos conectados aunque estuvieran separados. Diego sacó algo de debajo de su camisa, un collar de plata, una mitad de corazón con Diego grabado. Lo he usado toda mi vida, susurró. Mis padres adoptivos me dijeron que llegó con mis papeles de adopción. Nunca supe qué significaba. Miré el collar y algo hizo clic en mi memoria. Me volví hacia Carmen. El collar de tu padre, el que siempre usaba pero nunca se quitaba ni siquiera para ducharse. ¿Lo tienes, Carmen?, asintió lentamente. Está en casa, en su caja de efectos personales del hospital. Tráelo, dije urgentemente. Necesitamos ver si... Pero todos ya sabíamos. Mateo había usado su mitad del corazón durante 54 años sin saber qué significaba. Y Diego había usado la otra mitad durante el mismo tiempo. 2 hermanos, 2 mitades de un corazón, separados por circunstancias más allá de su control, unidos ahora demasiado tarde para uno pero justo a tiempo para el otro. Diego me miró a través de sus lágrimas. Ella me amó, dijo. Mi madre me amó. No fui abandonado, no fui no deseado. Ella me amó y hacer esa elección la destruyó. Sí, dije abrazándolo. Te amó. Y Mateo también te habría amado si hubiera sabido. Nos quedamos en esa habitación de archivos durante horas leyendo las cartas de Gabriela, llorando por la tragedia de todo, pero también encontrando algo hermoso en medio del dolor, prueba de amor,
prueba de que a pesar de la separación, una madre nunca olvidó a su hijo. Y cuando finalmente salimos del convento con las cartas de Gabriela, cuidadosamente empacadas en la mochila de Diego, los cuatro sabíamos que nuestras vidas habían cambiado para siempre. Ahora sabíamos la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, nos había liberado a todos. El viaje de regreso a Madrid fue completamente diferente al de ida. Donde antes había tensión nerviosa, ahora había un silencio contemplativo. Diego miraba por la ventana las cartas de Gabriela apretadas contra su pecho, como si fueran el tesoro más precioso del mundo. Carmen y Lucas dormitaban exhaustos emocionalmente por las revelaciones del día. Yo no podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas. Gabriela, una niña de 17 años obligada a tomar la decisión más cruel imaginable, y Mateo creciendo sin saber que había una parte de él, literalmente la mitad de su corazón, viviendo a kilómetros de distancia. ¿En qué piensas?, preguntó Diego en voz baja sin dejar de mirar por la ventana. En todo, admití. En Gabriela, en ti y Mateo, en cómo el destino es tan cruel a veces. ¿Crees en el destino?, preguntó volteándose hacia mí. No lo sé. Antes no creía. Pero ahora... ¿Cómo explicas que yo te viera en ese mercado? De todos los mercados de Madrid en el día del cumpleaños de Mateo. Si hubiera ido un día diferente a un lugar diferente, nunca te habría encontrado. Diego asintió lentamente. Mis padres adoptivos eran católicos devotos. Siempre decían que Dios tenía un plan para todo. Dejé de creer eso cuando murieron. Pero ahora me pregunto si tal vez Mateo nos juntó de alguna manera. La idea me hizo estremecer. No era religiosa, no realmente. Pero había algo reconfortante en pensar que Mateo había orquestado nuestro encuentro desde donde sea que estuviera. Elena, dijo Diego después de un largo silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez Mateo mencionó sentir que algo faltaba? Como si tuviera un vacío que no podía explicar. Pensé en eso. Recordé las veces que Mateo se ponía melancólico sin razón aparente. Las veces que miraba por la ventana con una expresión distante y decía... Siento como si hubiera olvidado algo importante, pero no sé qué es. Sí, dije suavemente. Todo el tiempo, especialmente en sus cumpleaños. Se ponía triste y yo nunca entendía por qué. Ahora sé que era porque una parte de él sabía en algún nivel profundo que no estaba completo. Yo también sentía eso, dijo Diego. Cada cumpleaños, cada Navidad sentía esta tristeza abrumadora, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaba. Nos miramos y en ese momento entendí algo. Diego no era solo el hermano de Mateo, era la otra mitad de Mateo. Y de alguna manera, extraña e imposible, Mateo me lo había enviado. Para que yo no estuviera sola, para que Diego no estuviera solo, para que ambos pudiéramos encontrar consuelo en esta conexión imposible. Diego, dije, mi corazón latiendo rápido. Dijiste que me preguntarías algo después de Barcelona. Sus ojos se ensancharon ligeramente. No tienes que responder ahora. Sé que es demasiado pronto. Pregúntalo, interrumpí. Él respiró profundo. Elena, ¿crees que algún día podrías verme como algo más que solo el hermano de Mateo? ¿Crees que podrías aprender a amarme por quien soy yo? Mi corazón se partió y se llenó al mismo tiempo, porque la verdad era que ya estaba empezando a hacerlo. Ya veía a Diego como su propia persona. Sí se parecía a Mateo. Sí compartían manías, gustos, gestos, pero Diego era más callado, más introspectivo. Donde Mateo era práctico, Diego era soñador. Donde Mateo era cauteloso, Diego era apasionado. No lo sé, dije honestamente. Parte de mí todavía siente que amarte a ti sería traicionar a Mateo. Pero otra parte siente que Mateo querría esto, que te querría en mi vida. No te estoy pidiendo que lo olvides, dijo Diego urgentemente. Nunca te pediría eso. Solo te estoy pidiendo que me des una oportunidad de hacerte feliz, de ser alguien con quien puedas contar, de no estar solo nunca más, ninguno de los dos. Antes de que pudiera responder, Carmen se despertó bostezando. ¿Ya llegamos?, preguntó mirando alrededor confundida. Todavía media hora, dijo Lucas también despertando. El momento se había roto. Diego me dio una mirada que decía, continuaremos esta conversación después. Y yo asentí imperceptiblemente, pero mi mente no paraba. Podía hacer esto, podía permitirme amar de nuevo.
Y era siquiera posible amar a alguien que era genéticamente idéntico al hombre que había amado durante 30 años, sin sentir que solo estaba buscando un reemplazo. Los siguientes días fueron extraños. Diego había vuelto a su rutina en el restaurante, pero nos veíamos casi diariamente. A veces para café, a veces para caminar por el parque, a veces él venía a cenar en mi apartamento. Carmen lo observaba todo con ojo crítico. Una noche después de que Diego se fuera, ella finalmente dijo lo que había estado pensando. «Mamá, necesitamos hablar». Estábamos en la cocina limpiando los platos de la cena. Lucas se había ido temprano dejándonos solas. ¿Sobre qué pregunté aunque ya sabía? Sobre Diego, sobre lo que está pasando entre ustedes. No está pasando nada, dije, pero incluso yo escuché la falta de convicción en mi voz. Carmen dejó el plato que estaba secando volteándose hacia mí. «Mamá, lo veo cuando te mira. Y veo cómo tú lo miras a él. Y me preocupa». ¿Por qué?, pregunté sintiendo una chispa de defensividad. «Diego es un buen hombre. Es parte de esta familia ahora». «Exactamente», dijo Carmen. «Es familia. Es el hermano de papá. ¿Y tú?» «Mamá, apenas han pasado 8 meses desde que papá murió». Sus palabras me dolieron porque tenía razón. Era demasiado pronto. La sociedad esperaría que estuviera de luto por años. Y aquí estaba yo sintiendo cosas por el hermano gemelo de mi esposo muerto. «¿Crees que no lo sé?», dije, mi voz quebrándose. «¿Crees que no me siento culpable cada vez que sonrío con él? Cada vez que mi corazón late más rápido cuando llega, me siento como si estuviera traicionando a tu padre». «Entonces, ¿por qué lo haces?», preguntó Carmen, pero no con dureza, con preocupación genuina. «Porque estoy cansada de estar sola», admití. «Porque por primera vez en 8 meses no me despierto llorando. Porque cuando estoy con Diego puedo respirar otra vez». Carmen me abrazó. «Mamá, no estoy diciendo que no puedas ser feliz. Solo, ten cuidado. Diego se parece a papá, actúa como papá en muchas formas. Es fácil confundir eso con amor cuando en realidad podría ser solo nostalgia. Deseo de tener a papá de vuelta». Sus palabras se quedaron conmigo esa noche. ¿Estaba enamorándome de Diego o solo estaba enamorada de la idea de tener a Mateo de vuelta? ¿Podía siquiera distinguir entre los dos? Al día siguiente pedí ver a la doctora Mendoza, mi psicóloga. Necesitaba hablar con alguien objetivo, alguien que no estuviera emocionalmente involucrado. «Elena», dijo la doctora Mendoza cuando terminé de contarle todo. «Lo que estás sintiendo es completamente normal». «Normal», repetí incrédulamente. «¿Qué parte de esto es normal?» «La parte donde una mujer que ha estado de luto encuentra consuelo en alguien que le recuerda a su esposo», dijo calmadamente. «Pero necesitas preguntarte, si Diego no se pareciera a Mateo, ¿todavía sentirías estas cosas por él?» Esa era la pregunta, ¿verdad? La que me había estado evitando hacerme. «No lo sé», admití. «Él es amable, gentil, divertido. Me hace reír, me escucha. Pero ¿es eso suficiente? ¿O solo me gusta porque cuando cierro mis ojos puedo pretender que es Mateo?» «Solo tú puedes responder eso», dijo la doctora Mendoza. «Pero te sugiero que tomes tiempo, distancia. Ve si lo extrañas por quién es él o solo por lo que representa». Tenía sentido. Lógicamente tenía todo el sentido. Pero el corazón no funciona con lógica. Esa noche le envié un mensaje a Diego. «Necesito espacio. Por favor, entiende. No es porque no me importes. Es porque me importas demasiado y necesito estar segura de por qué». Su respuesta llegó 5 minutos después. «Entiendo. Tomaré todo el tiempo que necesites. Pero Elena, quiero que sepas algo. Te veo. No como un reemplazo de Mateo. Te veo como la mujer fuerte que luchó por encontrar la verdad. Como la madre que protege a sus hijos. Como la persona que me dio una familia cuando pensé que estaría solo para siempre. Te veo». Lloré leyendo ese mensaje, porque parte de mí quería creerlo, pero otra parte todavía tenía miedo. 2 semanas pasaron sin ver a Diego. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida desde el funeral de Mateo. Lo extrañaba. Extrañaba su risa, sus historias, la forma en que escuchaba realmente cuando yo hablaba. Pero seguí las indicaciones de la doctora Mendoza. Tomé distancia. Intenté descifrar mis sentimientos. Fue Carmen quien rompió finalmente el impasse. Llegó a mi apartamento un domingo por la tarde con una caja pequeña en sus manos. «Mamá, encontré algo», dijo, su rostro pálido. «Estaba organizando las cosas de papá que guardamos del hospital. Y encontré esto». Abrió la caja. Dentro había un collar de plata con media corazón. Grabado en él, Mateo. Mi corazón se detuvo.
La otra mitad, susurré. Llamé a Diego, dijo Carmen. Le pregunté si todavía tenía su collar. Dijo que sí, que nunca se lo quita. Mamá, necesitamos juntarlos. ¿Por qué? Pregunté. Mateo ya no está aquí para ver. Exactamente, me interrumpió Carmen. Papá no está aquí, pero Diego sí. Y creo que papá querría que su hermano tuviera esto, que lo supiera, que ambas mitades finalmente se reunieran. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. ¿Le dijiste a Diego que venga?, pregunté. Carmen asintió. Llegará en 1 hora. Esa hora fue una eternidad. Me arreglé nerviosamente, cambié de ropa 3 veces, limpié el apartamento que ya estaba limpio. Carmen me observaba con una pequeña sonrisa. «¿Lo extrañaste, verdad?», dijo. «Sí», admití. «Dios, sí. ¿Y ahora sabes si es él a quien extrañas o a papá?». Me detuve realmente pensando en eso. «Es Diego», dije finalmente. «Extraño a Diego. Su voz es diferente a la de tu padre. Cuando habla sobre cocina se apasiona de una forma que Mateo nunca hizo. Su risa es un poco más fuerte, un poco más libre. La forma en que cuenta historias es más dramática. Es él mismo». Carmen sonrió, una sonrisa real, completa. «Entonces creo que ya tienes tu respuesta, mamá». El timbre sonó. Mi corazón saltó. Carmen fue a abrir. Diego entró vestido simple con jeans y una sudadera, su cabello un poco despeinado, como si hubiera corrido todo el camino. Nos miramos a través de la sala. «Hola», dijo suavemente. «Hola», respondí. Carmen miró entre nosotros, sonrió y dijo: «Voy ahí a la cocina, a hacer café, mucho café. Tómense su tiempo». Desapareció dejándonos solos. Diego se acercó lentamente. «Me dijiste que necesitabas espacio. ¿Por qué me llamaste? No te llamé yo», dije. Fue Carmen. «Pero me alegro de que estés aquí». Sí. Le mostré el collar de Mateo. Diego inmediatamente sacó el suyo de debajo de su sudadera. Puso su mitad junto a la mía sobre la mesa de café. Encajaban perfectamente. 2 mitades de un corazón separadas por 54 años, finalmente reunidas. «Él lo usó toda su vida», dije mirando el símbolo completo, sin saber qué significaba, sin saber que tú tenías la otra mitad. «Es hermoso», dijo Diego, su voz quebrada, «y triste, y perfecto, como nosotros», dije sin pensar. Diego levantó su mirada hacia mí. Nosotros, respiré profundo. Era momento de ser honesta, completamente honesta. «Diego, estas 2 semanas sin verte fueron un infierno. Y no porque me recordaras a Mateo, sino porque no eras tú. Extrañé tus mensajes de buenos días. Extrañé cómo describes cada plato que cocinas como si fuera una obra de arte. Extrañé la forma en que escuchas mis historias sobre mis estudiantes de hace años como si fueran fascinantes. Te extrañé a ti. Vi esperanza florecer en sus ojos. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que no soy solo? No eres un reemplazo», dije firmemente. «Eres Diego, y me estoy enamorando de Diego, no del hermano de Mateo, de ti». Él cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos, tomando mi rostro entre sus manos. «¿Puedo besarte?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Por favor», respondí, y me besó, suavemente al principio, luego más profundamente, y fue diferente a besar a Mateo. Diego besaba con más urgencia, más pasión contenida, como un hombre que había esperado toda su vida para sentir esta conexión. Cuando nos separamos ambos estábamos llorando. «Te amo», dijo. «Sé que es demasiado pronto, sé que es complicado, pero te amo». «Yo también te amo», dije, y al decirlo supe que era verdad. «Y tengo miedo, y probablemente voy a dudar y a sentirme culpable a veces, pero te amo. Podemos ir despacio», prometió. «Tan despacio como necesites». «Ni tan despacio», dije con una pequeña sonrisa. «Tengo 54 años. He esperado suficiente en mi vida». Él se rió, esa risa que era únicamente suya, y me besó otra vez. Carmen apareció de la cocina fingiendo no haber estado escuchando cada palabra. «¿Entonces necesitan ese café o...?» Los 3 nos reímos y se sintió bien. Se sintió como familia. No la familia que había perdido, sino una nueva familia que estaba construyendo de las cenizas de la tragedia. Una semana después le propuse a Diego algo que había estado evitando. «Quiero que conozcas a Mateo», dije. Estábamos en su restaurante después de cerrar, compartiendo una botella de vino y pulpo a la gallega, la especialidad de Diego, que era exactamente como Mateo había soñado con hacerlo. Diego me miró confundido. «¿Qué quieres decir?» «Quiero llevarte a su tumba. Quiero que...»
que le hables, que le digas todo lo que nunca pudiste decir. Vi miedo pasar por el rostro de Diego. Elena, no sé si puedo. Es tu esposo, el hombre que tuviste durante 30 años. ¿Cómo voy a estar ahí y... Es tu hermano, lo interrumpí gentilmente. Y mereces decirle adiós. Mereces tener ese cierre. Él pensó en eso durante un largo momento. Finalmente asintió. Está bien. ¿Cuándo mañana? Es su cumpleaños. Nuestro cumpleaños, me corregí. Sería el momento perfecto. El 15 de agosto amaneció soleado y cálido. Carmen y Lucas se unieron a nosotros, habían insistido en estar presentes para este momento. Los 4 fuimos al cementerio de la Almudena, donde Mateo había sido enterrado 8 meses atrás. Caminamos en silencio entre las lápidas hasta que llegamos a la suya. Simple de granito gris con su nombre, fechas y la inscripción que yo había elegido: esposo amado, padre devoto, su bondad permanece. Diego se detuvo a varios metros de distancia, sus piernas aparentemente incapaces de llevarlo más cerca. Está bien, le dije tomando su mano. Yo estoy aquí. Él asintió apretando mi mano y dio los últimos pasos hasta pararse frente a la tumba de su hermano. Durante un largo momento no dijo nada. Solo miraba la lápida, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Luego comenzó a hablar. Hola, Mateo. Soy Diego, tu hermano gemelo que nunca supiste que existía. Su voz se quebró, pero continuó. No sé cómo hacer esto. No sé qué decir a alguien que nunca conocí, pero que debería haber conocido toda mi vida. Debimos crecer juntos, jugar juntos, pelear por juguetes cuando éramos niños, competir por chicas cuando éramos adolescentes, ser padrinos en las bodas del otro. Pero no tuvimos eso, y no fue culpa tuya ni mía. Fue una decisión cruel tomada por gente que pensó que sabía mejor, que pensó que separarnos era la única forma. Carmen y Lucas se abrazaban llorando. Yo solo observaba a Diego, mi corazón rompiéndose y sanando al mismo tiempo. Tuviste una vida hermosa, hermano, continuó Diego. Conocí a tu esposa, es increíble. Es fuerte y amable, y te amó con todo su corazón. Conocí a tus hijos. Carmen con su mente afilada y su lealtad feroz, Lucas con su creatividad y su corazón abierto. Les diste una buena vida, fuiste un buen hombre, y yo tuve una vida diferente, no tan llena de amor como la tuya. Estuve solo mucho tiempo. Pero hice mi restaurante, ese sueño que tú tenías, pero nunca pudiste realizar. Así que en cierto sentido lo hice por ambos. Diego se arrodilló poniendo su mano sobre la lápida. Necesito pedirte algo, hermano. Necesito tu bendición. Mi corazón se detuvo. Me estoy enamorando de Elena. Sé que es tu esposa. Sé que ella te amó primero, que siempre te amará. Pero hay espacio en su corazón para alguien más. Y yo prometo cuidarla. Prometo honrar tu memoria. Prometo amar a tus hijos como si fueran míos. Así que te pido, hermano, que nunca conocí. Puedes darme tu bendición. Puedes estar en paz sabiendo que no voy a reemplazarte, sino a continuar amando a la familia que tú construiste. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Y en ese momento sentí algo. No sé si fue mi imaginación o algo real, pero sentí la presencia de Mateo. Sentí su aprobación, su paz con todo esto. Me arrodillé junto a Diego poniendo mi mano sobre la de él en la lápida. Mateo, dije, mi voz temblorosa. Gracias por 30 años de amor. Gracias por Carmen y Lucas. Gracias por enseñarme lo que significa ser amada. Y gracias por enviarme a Diego. Porque sé que lo hiciste. De alguna forma, desde donde estés nos juntaste. No voy a olvidarte, prometí. Nunca, pero voy a seguir viviendo. Voy a ser feliz otra vez. Y voy a amar a tu hermano, no porque se parezca a ti, sino porque es él mismo. Porque me hace reír otra vez. Porque me hace sentir viva otra vez. Saqué los 2 collares, la mitad de Mateo que habíamos traído, y la mitad de Diego que él se había quitado esa mañana. Los puse juntos sobre la tumba. Debieron haber estado juntos toda su vida, dije. Pero al menos ahora una parte de ambos estará aquí, unida, como debió ser desde el principio. Carmen se acercó poniéndose de rodillas junto a nosotros. Papá, conociste a tu hermano finalmente. Y él es maravilloso. Igual que tú, pero diferente también. Y creo que te habría gustado. Lucas se unió también. Tío Diego me está enseñando a cocinar, papá. El pulpo a la gallega que siempre quisiste perfeccionar. Y es bueno, es muy bueno.
Creo que estarías orgulloso. Los 4 nos quedamos ahí arrodillados frente a la tumba de Mateo, llorando pero también sanando. Una familia extraña, imposible, construida sobre tragedia, pero también sobre amor. Finalmente Diego se puso de pie, se limpió las lágrimas y miró directamente a la lápida. Gracias, hermano, por tu vida, por tu familia, por darme lo que nunca tuve. Descansa en paz sabiendo que ellos nunca estarán solos. Yo cuidaré de ellos. Lo prometo. Nos levantamos todos. Carmen tomó mi mano derecha. Diego tomó mi izquierda. Lucas puso su brazo alrededor de los hombros de Carmen. Conectados. Familia. Mientras caminábamos de regreso al coche sentí algo que no había sentido en 8 meses. Paz. 3 meses después, Diego oficialmente cerró su apartamento y se mudó conmigo. No fue una decisión fácil. Hubo mucha conversación, muchas lágrimas, mucha terapia con la doctora Mendoza. Pero se sintió correcto. No borramos a Mateo. Sus fotos todavía estaban en las paredes. Su suéter favorito todavía estaba en el closet. Pero hicimos espacio para Diego también. Sus libros de cocina llenaron un estante. Su guitarra encontró un lugar en la esquina de la sala. Su olor diferente al de Mateo, especias y mar, lentamente se mezcló con el aire del apartamento. La familia se ajustó de maneras que nunca esperé. Lucas empezó a trabajar con Diego en el restaurante los fines de semana, aprendiendo el negocio, hablando de tal vez abrir una sucursal en el futuro. Carmen se relajó finalmente viendo que Diego no estaba tratando de reemplazar a su padre, sino de honrar su memoria siendo él mismo. Y yo aprendí que el corazón humano es más grande de lo que pensamos. Que puedes amar a 2 personas de formas diferentes. Que puedes honrar el pasado mientras construyes un futuro. Diego y yo no nos casamos. No necesitábamos ese papel. Pero había un compromiso entre nosotros más profundo que cualquier certificado. Un compromiso de honestidad, de respeto mutuo, de siempre honrar la memoria de Mateo mientras construíamos algo nuevo. En el primer aniversario de la muerte de Mateo, toda la familia fue a su tumba. Había flores frescas, las dejábamos cada semana. Y los 2 collares, ahora permanentemente unidos, brillaban al sol. «Hola, papá», dijo Carmen. «Te extrañamos. Todos los días. Pero estamos bien. Mamá está bien. Tenemos a tío Diego ahora y es bueno. Creo que lo aprobarías». Lucas añadió: «El restaurante va increíble, papá. Diego me está enseñando todo. Dice que tengo tu talento para los números y su pasión por la comida. La mejor combinación posible». Diego habló después. «Hermano, te prometí que cuidaría de ellos. Y lo he hecho. Lo haré siempre. Gracias por todo. Por tu familia. Por tu vida. Por hacer posible que yo finalmente tuviera una. Luego fue mi turno. Mateo, mi amor. Ha sido un año. El año más difícil de mi vida. Pero también un año de descubrimiento. Encontré a Diego. Encontré que mi corazón era más grande de lo que pensaba. Encontré que puedo amarte a ti y amar a alguien más al mismo tiempo. No sé si enviaste a Diego a mí o si fue coincidencia, pero elijo creer que fue tu regalo final, tu forma de asegurarte de que yo no estuviera sola. Y estoy tan agradecida. Siempre serás mi primer amor, mi esposo, el padre de mis hijos. Pero Diego es mi segundo comienzo, y espero donde sea que estés en paz con eso. El viento sopló otra vez, ese mismo viento que había soplado un año atrás, cuando Diego había pedido bendición por primera vez. Y sentí no por primera vez que Mateo estaba bien con todo esto. Mientras caminábamos de regreso al coche, Diego tomó mi mano. «¿Estás bien?», preguntó. «Estoy bien», dije, y era verdad. Es doloroso todavía. Siempre será doloroso. Pero también estoy feliz. Y creo que está bien sentir ambas cosas. «Te amo», dijo simplemente. «Yo también te amo», respondí. «A ti, a Diego. No a la sombra de Mateo, sino a ti». Esa noche, después de que Carmen y Lucas se fueron, Diego y yo nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento mirando las luces de Madrid parpadeando en la distancia. «¿Sabes lo que es raro?», dijo Diego. «Por 54 años sentí que algo faltaba, un vacío que no podía llenar. Y ahora por primera vez en mi vida me siento completo». Yo también admití. Pensé que cuando Mateo murió la mitad de mí había muerto con él. Pero resultó que solo estaba dormida, esperando a que la despertaras. «¿Crees que Mateo y yo nos hubiéramos llevado bien?», preguntó Diego.
Si hubiéramos crecido juntos, quiero decir. Pensé en eso. Habrían peleado, dije con una sonrisa. Mateo era terco. Tú también. Pero sí se habrían amado, porque eso es lo que hacen los hermanos. Pelean y se aman y están ahí el uno para el otro. Desearía haberlo conocido, dijo Diego en voz baja. Lo conociste, dije, señalando mi pecho. Lo conociste a través de mí, a través de Carmen y Lucas, a través de cada historia que te conté. Él está en todas esas cosas. Y a través de ti, añadió Diego, porque tú lo amaste, y ese amor te formó, y yo amo a la persona en la que te formó. Nos sentamos en silencio confortable, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza apoyada en su pecho escuchando el latido constante de su corazón. Y pensé en cómo la vida es extraña, cómo el mayor dolor puede llevar a la mayor alegría, cómo los finales pueden ser comienzos, cómo dos hermanos separados al nacer pueden 54 años después reunirse a través de la mujer que uno amó y el otro aprendió a amar. No era la historia que había esperado escribir. No era el final que había imaginado cuando enterré a Mateo 8 meses atrás. Pero era una buena historia. Una historia de amor y pérdida, y amor otra vez. Una historia de familia, la que tienes y la que encuentras. Una historia de corazones rotos que encuentran formas de sanar. Y mientras las estrellas salían sobre Madrid, mientras Diego me sostenía cerca, mientras en algún lugar una parte de Mateo descansaba en paz, supe que todo iba a estar bien. No perfecto. El dolor nunca desaparece completamente. Pero bien. Y a veces bien es suficiente. A veces bien es todo lo que necesitamos. El restaurante La Mar había crecido. Ahora tenía 2 ubicaciones, la original de Diego en Malasaña y una nueva en Chamberí que Lucas ayudaba a manejar. Restaurante Mateo la llamamos. Un tributo al hombre que había soñado con esto pero nunca lo logró. Era una tarde de sábado y el restaurante original estaba lleno. Diego estaba en la cocina haciendo su magia. Yo estaba en la entrada saludando a clientes. Carmen había traído a su novio nuevo, un buen hombre que le hacía reír. Lucas estaba en la cocina con Diego aprendiendo un nuevo plato. En la pared del restaurante junto a la entrada había 2 fotos enmarcadas. Una de Mateo sonriendo en una foto que tomé 2 semanas antes de su muerte. La otra de Gabriela joven y hermosa sosteniendo a 2 bebés idénticos, una foto que Padre Tomás nos había dado, la única que tenía de ella, con ambos hijos. Debajo de las fotos una placa decía, en memoria de Mateo Ruiz Martínez, 1970-2024, y Gabriela Martínez Sánchez, 1953-2018. Una madre que amó demasiado y un hermano que nunca supo. Sus espíritus viven aquí en cada plato, en cada abrazo, en cada historia compartida. Familia no es solo sangre, es amor, elección y segundas oportunidades. Un cliente mayor se detuvo frente a las fotos. ¿Historia familiar?, preguntó. Sonreí. La mejor y la más triste, pero con un final feliz. Todas las buenas historias tienen eso, dijo la mujer. Tristeza y alegría mezcladas. Porque así es la vida. Tenía razón. Diego salió de la cocina, su delantal manchado, su rostro brillante de calor y esfuerzo. Me vio y sonrió, esa sonrisa que era únicamente suya, pero que todavía me recordaba solo un poco al hombre que había amado primero. ¿Lista para comer?, preguntó. Hice tu favorito. Pulpo a la gallega, dije. Por supuesto. Guiñó un ojo. La receta de Mateo. Bueno, la receta de Gabriela, técnicamente. La que ella les enseñó a ambos sin saberlo. Nos sentamos en nuestra mesa habitual en la esquina. Carmen y su novio se unieron. Lucas salió de la cocina quitándose su delantal. Y comimos juntos esta familia extraña, imposible, hermosa, que había surgido de las cenizas de la tragedia. Durante la cena, Lucas levantó su copa. Un brindis, dijo. Por papá, quien nos dio amor. Por Gabriela, quien hizo la elección más difícil. Por el tío Diego, quien encontró su camino de regreso. Y por mamá, quien tuvo el coraje de buscar la verdad y encontrar el amor 2 veces. Por la familia, dijimos todos al unísono. Bebimos y el vino sabía a esperanza. Esa noche, después de que el restaurante cerró, Diego y yo caminamos a casa tomados de la mano. Las calles de Madrid estaban tranquilas, la luna llena brillaba sobre nosotros. ¿Feliz?, preguntó Diego. Más de lo que pensé que volvería a ser, admití. Yo también, dijo. Sabes, pensé que la felicidad era tener mi restaurante, ser exitoso, ser independiente.
Pero resultó que la felicidad era esto. Apretó mi mano. Familia. Conexión. Pertenecer a algo más grande que yo mismo. Mateo solía decir algo similar, dije. Que el éxito sin amor era solo ruido vacío. Era un hombre sabio, mi hermano dijo Diego suavemente. Los dos lo son, dije. Cuando llegamos a casa encontramos un sobre en el buzón, sin remitente. Solo nuestros nombres en letra cursiva elegante. Lo abrimos. Dentro había una tarjeta simple con un mensaje. Para Elena y Diego, he escuchado su historia. Soy una de las muchas personas afectadas por las adopciones ilegales de los años 60 y 70. Gracias por ser valientes. Gracias por buscar la verdad. Gracias por mostrar que incluso las historias más tristes pueden tener finales hermosos. Están dando esperanza a muchos de nosotros que todavía estamos buscando a nuestra familia perdida. Con amor y gratitud, MR. Miré a Diego, lágrimas en mis ojos. Nuestra historia está ayudando a otros, dije. Como Mateo habría querido, dijo Diego. Él siempre quiso dejar el mundo un poco mejor. Y lo hizo, dije. A través de ti. A través de nosotros. Esa noche, acostados en la cama que una vez había sido solo mía con Diego, respirando suavemente a mi lado, miré el techo y pensé en todo el camino recorrido. Desde ese día en el mercado cuando vi un fantasma, hasta ahora cuando había encontrado una segunda oportunidad de amor. No era el final que había esperado, pero era un buen final. Mejor que bueno, era hermoso en su imperfección, poderoso en su complejidad, esperanzador en su mensaje. Porque si yo podía sobrevivir a la peor pérdida de mi vida y encontrar felicidad otra vez, entonces cualquiera podía. Si dos hermanos separados durante 54 años podían reunirse a través del amor, entonces ninguna separación era permanente. Si un corazón roto podía sanar lo suficiente como para amar de nuevo, entonces siempre había esperanza. Y mientras me quedaba dormida con la mano de Diego en la mía, sentí una presencia. Mateo. No de una manera fantasmal o escalofriante, sino de una manera pacífica, como si estuviera ahí sonriendo diciéndome que todo había salido exactamente como debía ser. Gracias, mi amor, susurré al aire. Por 30 años, por 2 hijos hermosos, por una vida de amor, y por enviarme a tu hermano cuando más lo necesitaba. Y en el silencio de la noche madrileña sentí su respuesta. Siempre te amaré, Elena, pero también quiero que seas feliz. Y Diego te hace feliz, así que ámalo, vive, sé feliz. Esa es mi bendición final para ti. Cerré los ojos, una sonrisa en mis labios, lágrimas de alegría y tristeza mezcladas en mis mejillas. Y dormí en paz, por primera vez en más de un año. En paz.